contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Telecaribe, uniendo la región. Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, cumpliditos en nuestra cita de 3:30 en Entre Mujeres. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la salud mental. Este tema es interesante, es muy delicado, pero sobre todo es muy importante tocarlo, porque sé que en casita hay muchas personas que atraviesan por esta situación y es importante que aquí nosotras en Entre Mujeres lo conversemos para darles una voz de alientos a ustedes allá. Pero como yo no voy a estar sola en esta sala, siempre estoy acompañadísima de mis hermosísimas compañeras Daniela Vega. Hermosísima y por supuesto Glo Herrera. Tercera. Repartimos picos. Amigas, hoy vamos a hablar de este tema acerca de la salud mental, de la depresión y sobre todo en la juventud, que es un tema que bastante se echa. Y que yo siento que fue, como lo estábamos conversando ahorita, un antes y un después de la pandemia, Sí. valga la redundancia, porque si antes y si todo el tiempo sabemos que existen patologías, sabemos que hay situaciones que detonan en nosotros ciertas afecciones médicas y mentales, como la depresión, pues después de la pandemia que estuvimos todos bajo una presión impresionante, pues se vino una oleada bien grande de depresión y la gente, nuestros jóvenes, han estado siempre buscando esa ayuda y necesitando cada vez más de nosotros, de espacios como este, para que sepan que no están solos. Así es, así que vale la pena hablar de depresión, vale la pena hacer sentir y ponerle palabras a nuestras emociones cuando a veces no queremos ni sabemos qué es lo que estamos sintiendo, pero no nos sentimos bien. Pues es momento de conversarlo en esta sala y además es momento de que los papás, cuidadores y demás podamos saber qué está pasando allí en el cerebro de ese ser humano que quizás ni siquiera quiere sentirse así. Así es, vamos a conocer, niñas televidentes, acerca de la salud mental en los jóvenes. ¿Crees que hay suficiente conciencia sobre la importancia de la salud mental en nuestra sociedad? ¿Hay suficiente conciencia de la salud mental? Bueno, aparentemente no creo que haya tanta conciencia de la salud mental porque hay mucha gente que parece que tiene la teja corrida en estos días. Definitivamente no, siento que es un tema como mucho tabú, las personas no creen ni le dan la importancia que es necesaria, sobre todo en los jóvenes, creen que si un joven tiene depresión es una pendejada, es una niñez, tanto los padres como en las instituciones no le dan como el valor y la importancia que es necesaria. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pasando por momentos difíciles y necesita apoyo emocional? Que siga adelante, que la vida es dura, que por más problemas que haya hay que seguir y que nadie tiene escrito su destino y que todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo puede escribir su destino, ¿no? Lo importante sería que lo atendiera siempre una persona especializada, un médico, un psiquiatra, un psicólogo, para que estén haciendo las cosas de vida. Que busque ayuda porque en la actualidad han creado muchos métodos, distintos puntos de atención, entonces para mí, aunque de pronto no encuentre ayuda en su familia o en los amigos más cercanos, que es como nuestro punto de emergencia, uno siempre se acerca a esas personas que busque ayuda profesional, es lo mejor. Acabamos de conocer muchos puntos de vista acerca de la conciencia de la salud mental en la juventud, que es un tema que bastante nos acecha o que tiene bastante tabú, como nos decía una de las televidentes allí en la encuesta, pero más que tener tabú es sentir que es muy importante hablarlos. ¿Para qué? Para ayudar a todos esos jóvenes que vienen detrás y que quizás están pasando por alguna situación, pero que encuentran en estos espacios de pronto una voz de aliento o una salida a sus problemas. Pero sobre todo, más que encontrar una voz de aliento y una salida a sus problemas, encuentran de pronto similitud y encuentran saber de que no están atravesando solos esa situación. Es un tema que definitivamente nos concierne a todos, es un tema que a muchas familias les ha tocado la puerta
y definitivamente es importante decirle a esas personas que quizás están atravesando por ese desequilibrio químico del cerebro, porque realmente es una enfermedad, no es una decisión, no es que, ay, quiero estar triste, ay, esa niña, ¿qué le pasa? ¿Por qué se la pasa encerrada en su habitación? Es mejor ser más empáticos y decir, ¿realmente qué le pasa? Vamos a acercarnos a ella, vamos a hacer una voz de aliento para esa persona, vamos a preguntarle realmente cómo se está sintiendo, por qué está aislada, o sea, siempre hay un porqué. Y esas personas que se aíslan son quizás las que más están necesitando una ayuda y una voz amiga, pendiente, dispuesta, con empatía, con amor, tratando de ayudarla y tratando de salir de esa enfermedad o por lo menos de tratarla con ayuda profesional, que es muy necesaria cuando ya se diagnostica. 100% de acuerdo, amiga. Imagínense nosotros antes de que habláramos que pasaba la pandemia y antes que nos atreviéramos a hablar de depresión, sobre todo antes que conociéramos tantos casos de suicidio, ¿qué pasaba hace algunos años con unas personas que se distanciaban? Uno decía, el raro, no, ella es rara, no, ella no habla. No, mija, con esa pelada ni te juntes porque esa pelada ni habla. Ella llega aquí, se va y ni se siente y ni pasa nada. Y uno solo pensaba que era raro. Así es. Y nunca intentó pensar, oye, mira, esa persona puede estar pasando por un momento difícil. Oye, mira, esa persona, ¿por qué no hablará? ¿Qué pasará en el fondo? ¿Será que no quiere amigos? ¿Será que no quiere compañía? Pero ahora que somos conscientes de que esto es una enfermedad gravísima, de la cual necesitamos tener los sentidos bien abiertos para poder ser empáticos ante el tema, hoy nosotras queremos hablar de depresión, porque aunque lo vamos a enfocar un poco como en la juventud, que es la que está atravesando como actualmente muy difícil esta etapa, es un tema que no distingue edad. No, y además de ser la juventud posparto, existe la depresión posparto, es decir, mujeres adultas que acaban de dar a luz. Mujeres completamente adultas, mayores, que se sienten solos, que se sienten abandonados por sus familiares, inmediatamente se refugian en un dolor, se aíslan y es cuando tú dices, ¿no ha pasado que tenemos personas conocidas que dicen, oye, pero él nunca habla, nunca se relaciona? Pero cuando uno va y conversa con ellos y cuando uno va y se relaciona con ellos, no pasa que dice, oye, pero yo pensé que esta persona no hablaba, pero qué interesante es. Exacto, qué rico hablar con esa persona. Qué rico hablar con, pero es porque no tenemos claro cuál es el concepto de la depresión. Pero niñas, ¿sabes quién nos lo va a decir? Producción. ¿Qué es la depresión? ¿Qué significa realmente estar en una depresión y cómo se vive eso de dentro? ¿Qué características tiene? Todos podemos estar tristes, ¿verdad? Nosotros tres podemos estar tristes, ¿no? Hoy no estamos tristes, ¿no? Pero a lo mejor esta tarde lo vamos a estar, o mañana, o no sé cuándo. ¿Y cómo sé yo que si tú estás triste, estás deprimido? ¿Qué diferencia la tristeza normal de la tristeza patológica? La depresión es una tristeza patológica normal. La tristeza normal va y viene, puede ponerse muy intensa pero no te impide vivir. La tristeza patológica no consiste realmente tanto en estar triste como en no poder ponerte alegre. Es decir, que es más bien la antítesis. El problema es que cuando estás metido en el agujero de la depresión, no de la tristeza, no te puedes poner alegre. Entonces lo que más se ve, primero, mucho sufrimiento, desesperación, angustia, tenebrosidad, pesimismo, desgana, la palabra nada. Estar triste en algún momento y alguna etapa de la vida es un comportamiento completamente natural que tenemos todos los seres humanos, pero entrar en una etapa de depresión ya ahí es lo que es verdaderamente complejo. Ahora, ¿cómo aprender a detectarlos o cómo diferenciarlos? Realmente yo pienso que ahí ya sí debes hacer un estudio, ya debes intentar observar a la persona y estar al pendiente de ellas para ver de qué forma se está comportando. Y lo que te iba a decir ahorita, Sol, es que realmente sí da señales. Cuando una persona entra en depresión, quizás las señales son silencio, pero justamente a ese silencio es al que hay que ponerle atención. A veces justamente ese silencio es un grito de esa persona pidiendo un auxilio y qué necesario es que estemos rodeándolo y diciendo, con empatía por supuesto, oye, ¿qué necesita esta persona? Porque es así como realmente se puede evitar los desenlaces desastrosos que ya sabemos cuáles son y que en nuestra juventud se ven cada vez más tristemente. Realmente, si nosotros nos empapamos de información para saber cómo ayudar a una persona cuando esté pasando por esta fase de la vida, por este momento de la vida, ya sea porque perdió un familiar, ya sea por algo momentáneo que pasó en su vida o ya sea realmente por algo clínico, si nosotros de verdad estamos conscientes, tenemos las herramientas, nos informamos, podemos salvar literalmente una vida. Así es, de hecho, no sé si han visto en TikTok o en redes sociales
que hay casos en los que dicen, ah, sí, ella venía diciendo que quería acabar con su vida, ella venía sintiéndose, digamos, un poco distante, pero había otros casos en que dicen, pero si ella estaba ayer con nosotros en la fiesta feliz y hoy tomó una decisión fatal, pues también algunas de esas personas disfrazan su depresión intentando llevar la vida normal y puede que se levanten un día y digan, no más. Por eso yo creería que tenemos que ser demasiado observadores. Si somos papás de, este no es el comportamiento regular de mi hijo, está pasando por momentos muy extraños, ojo ahí. No es que ella dijo que estaba triste, pero yo no sabía que es que estaba triste como para querer acabar con su vida. Es que ¿hace cuánto está triste? ¿Hace cuánto cambió y tú dijiste, no, es la edad, quizás, no, es que está adolescente y está rebelde? O no, es que, no sé, se la echaron del trabajo y por eso no había querido salir del cuarto porque pues tiene duelo porque le echaron del trabajo. O, por ejemplo, cuando fallece un ser querido, que de alguna manera tiene que doler, ¿no? Uno tiene que hacer el duelo, pero en qué momento uno sabe que se quedó en el duelo, que no lo está viviendo y que eso lo está llevando a la depresión, o que sigue siendo esa etapa en la que, oye, todavía siento la ausencia, pero estoy intentando recomponerme. ¿Cómo saber realmente hasta cuándo la pérdida exactamente puede ser un duelo? O hasta cuando uno dice, ven acá, esto está complicándose. Es por esta razón que vamos a invitar a esta sala a Joana Castellanos. Ella vendrá, es una psicóloga que vendrá a hablarnos un poco acerca de este tema, a desarrollarnos un poquito más, a profundizarlo, para que las familias, los televidentes allá en casita aprendan a detectar de pronto algún tipo de inconvenientes si están atravesando por esta situación. Joana Castellano, bienvenida Joana, entre bienvenida, mujeres. corazón. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola, Muchas gracias. Joana, bienvenida entre ¿Cómo mujeres. estás? Muchas gracias por la invitación. Con todo Buenas el gusto. tardes. Felices de recibirte. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Escuchándolas atentamente. ¿Cómo? Qué bueno que hayan escogido esta temática Ay, sí. tan necesaria y realmente tan importante, que marca diferencias cuando hay una psicoeducación y cuando hay un conocimiento también de las señales de riesgo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos todos que saber para identificar cuando una persona está necesitando nuestra ayuda? Quizás en nuestra familia hay un miembro que es, como lo mencionábamos, el raro, el que no quiere interactuar, el que se aísla, es que es grosera, es que es grosero. ¿Cómo lo llaman? Y lo El tachan raro. es el raro, sí, no es que ella siempre ha sido así, él siempre ha sido así. Yo siento que esa puede ser una, pero usted que es la profesional, ¿qué más hay que ver, qué más hay que saber para nosotros poder hay ayudar? diferentes cambios conductuales, hay cambios cognitivos, es decir, el aislamiento social es una característica, el mutismo, de repente antes interactuaban más dentro de casa y ahora están más tiempo más aislados, menos comunicativos. Entonces, digamos que todo eso influye mucho en el día a día. Es la observación y el conocer a la persona lo que me indica cambios, pero siempre, siempre, siempre hay cambios. Siempre hay cambios. Los pensamientos negativos, los pensamientos de pronto de suicidio, las autolesiones, todas estas cosas realmente son muy características, pero hay que estar, digamos, en observación, no tanto desde el juzgamiento de la persona, sino desde la empatía y más allá de la empatía, incluso la compasión, que es el poder hacer algo en un momento determinado. Ofrecerles de pronto una salida determinada para que puedan escapar de esa situación. Doc, pero ¿a qué edad es donde más se presenta este fenómeno? Bueno, realmente desde pandemia hacia acá se ha incrementado muchísimo en la adolescencia. De 13 años en adelante ha sido un rango de edades bastante marcado, en donde sí es cierto que hay cambios, ¿verdad? Comportamentales, donde sí es cierto que hay más independencia en ellos, donde sí es cierto que de pronto las prioridades cambian, pero asociado a eso también hay un margen de pronto negativo de autoestima disminuida, de comunicación empobrecida, de conflictos de pronto también dentro del núcleo familiar que interfieren mucho, como el historial de vida que cada uno lleva. Pero es decir, en adultos, en jóvenes, siempre hay sí señales de alarma, que es muy importante identificar a tiempo. ¿Un niño puede sufrir de depresión? Sí, un niño puede sufrir de depresión. Y se esperan ciertas edades específicas en donde los brotes son más acentuados y pues ya lo ideal es si hay diferentes, por ejemplo, si ya el chico empieza a presentar más dificultades de concentración, rendimiento académico, de pronto más irritabilidad, más episodios agresivos, más frustración o intolerancia a la frustración, todo eso hace parte de un crecimiento, pero también hace parte en un momento determinado cuando hay un incremento de estas conductas que son atípicas dentro de la lectura de vida del joven.
Entonces, Doc, y una pregunta ahorita que Glo mencionaba, ¿por qué pasa mucho que uno ve esos casos de personas que están hoy súper bien, felices, postean fotos en redes sociales, fueron a una fiesta, la pasaron aparentemente bien y al día siguiente se quitan la vida? Sí. O sea, ¿qué está pasando en el cerebro de esa persona para que de un momento a otro lleguen a tomar una decisión tan radical? Sí, desafortunadamente eso nunca es de un día para otro. De repente Sí, es lo que aparentemente, externamente se ve, exacto. ¿verdad? Pero realmente hay algo enmascarado en la persona. Que socialmente hablando pues tiene unos comportamientos muy específicos, muy agradables, muy sociables, muy tranquilos, que de pronto no generan en el momento ningún tipo de alerta en las personas, pero internamente de puertas cerradas hacia adentro la persona vive su propio nivel de sufrimiento y es un sufrimiento extremadamente alto. Es decir, ya ha habido un plan suicida, una intención de muerte, probablemente un plan incluso estructurado de cómo hacerlo y en un momento determinado. Es lo que se ve externamente, pero es el resultado de un proceso que ya ha vivido la persona con un nivel de sufrimiento que realmente se le sale de control en un momento determinado. Es tan difícil como decir como que es un proceso por el cual atraviesa la persona, o cuáles son esas conductas que te llevan a desarrollarte o a sentirte en depresión, cuáles son los pasos o cuándo detectas que realmente estás viviendo una depresión. Sí, digamos que también tiene que ver mucho con las pérdidas, con los duelos, depende. Puede ser simplemente que lo detona una relación afectiva que se destruye, una pérdida financiera impactante, de repente una persona que tenga su empresa y por X motivo debe cerrar su empresa, problemas familiares, acoso escolar. Yo iba a preguntarles eso ahorita, Sole, para que lo discutamos ahorita, porque justamente el tema de las relaciones, de las rupturas amorosas, tienen un desenlace en muchas personas, y lo digo porque tengo muchas amigas pasando por eso, en depresiones, ¿cierto? Y los duelos de familiares fallecidos. Son como los procesos o los pasos o los detonantes que conllevan a una persona como a explotar. Pero cuando explotan, ¿a dónde van? ¿Pasan al suicidio o a buscar ayuda? ¿Cuál es la conducta que más se repite? Lo ideal es que siempre busquen ayudas. Por ejemplo, yo he tenido personas que si bien ellos directamente no la buscan, sí el grupo familiar o sí los amigos cercanos o la pareja, las personas significativas. Pero el punto es levantar la mano y entender que llega un momento en que literalmente se sale de control, se sale de las manos. Es necesario como seres humanos reconocer que tenemos necesidades en cualquier momento y es válido pedir ayuda profesional o pedirle a algún familiar que gestione y realmente se pueda enfocar, ¿verdad?, asertivamente como debe ser, porque es algo que de repente puede necesitar también un apoyo farmacológico. Claro. Entonces, digamos que ahí sí es endógena, sí es exógena, pero sí necesitamos identificar y hacer como un estudio más específico y poder enfocar a la persona en los pasos y cubrir las necesidades que esa persona está presentando a tiempo. Esto no tiene que ver con edades, con cultura, con sexo, con religión. Es algo que realmente a todos nos puede tocar. Lo detonan diferentes factores internos o incluso externos. Pero lo importante es identificar y poder tomar las medidas en el momento correspondiente. Correcto, claro que sí. Vamos a ver el paso a paso o cómo llegan o cómo estas personas llegan a la depresión. Primero tenemos que ver cómo llegamos a esa depresión, y llegamos a esa depresión por evadir, rechazar nuestras emociones. Empecemos por ahí. Como nos han enseñado que no tenemos que sentir, que tenemos que controlar nuestras emociones, que tenemos que corregirlas, que no podemos llorar, que no podemos sentir, todo esto genera esta depresión, que es simplemente una baja de energía tremenda. Perdemos este sentido por la vida, ya no queremos hacer nada, y porque es tan fuerte esta forma de vivir, ya es tan sin sentido que preferimos salir de esa realidad. Ahí es donde llegamos muchas veces al suicidio, a querer la vida, a ya no querer estar aquí. Entonces, para salir de esa depresión, primero tenemos que amar ese punto tan bajo en el cual estamos, ese punto en el cual ya no queremos vivir. Eso es muy fuerte, parece muy simple, pero no lo es, porque cuando estamos deprimidos, lo primero que queremos hacer es no estar deprimidos, y entonces estamos buscando la solución allá afuera. Pero lo que no hacemos es voltear hacia ese vacío, hacia ese desgaste, hacia esa falta de energía, a ese sinsentido por vivir,
y no nos quedamos ahí abrazándolo, observándolo, experimentándolo, sintiéndolo. Si hiciéramos eso, transformaríamos todo, porque ahí lo que estamos haciendo es conectar con el presente, conectar con el amor, y eso es lo que hace la transformación. Es un paso muy importante que resaltan aquí, conectar con el amor. Eso es realmente lo que hace la transformación. Cuando la persona está atravesando por esta situación, ese calor del familiar sobre todo es el más importante y es el único que te puede ayudar a salir. Amigas, ¿saben qué iba a decirle yo ahorita que estaba pensando? Ante la duda, no sé si tengo o no depresión, busca ayuda. O sea, no te permitas que eso avance. Si realmente hay una posibilidad o se te pasa por la cabeza que tienes depresión, muy posiblemente la respuesta Además es que sí. que eso fue una situación que explotó después de pandemia. O sea, todos como que en pandemia sintieron como muchas ausencias. También fue un caso que muchos familiares se fueron. Sí. Y eso, y Era el, mucha más el tristeza. encierro, la tristeza, eso fue un detonante para que muchos, o sea, pienso que se multiplicaron en ese momento los casos depresivos. Y vimos, y hay algo que a mí sí me genera como mucha duda, y es que normalmente cuando una persona se suicida por depresión en un lugar, vienen otras más atrás y también lo hacen en ese mismo lugar. ¿Qué será allí? Así es un consciente colectivo, así funciona, y sobre todo en grupos de las mismas edades. Es algo muy característico y digamos que es como de alguna manera un ejemplo a seguir para las demás personas que se identifican con ese nivel de sufrimiento y que tal vez piensan que es su único mecanismo de escape. Hay una cosa que sí es importante resaltar y es que digamos que cuando afecta tu vida diaria, ahí es cuando hay una diferencia real, cuando afecta tu parte afectiva, tu parte financiera, tu parte relacional con los demás, tu parte familiar. Cuando afecta de alguna manera diferentes áreas al mismo tiempo y se mantiene con el tiempo, pues estamos hablando ya de algo que necesita ser atendido por un profesional especialista en el área. Ok, Doc, hagamos el análisis, digamos como el ejercicio. Si de repente nosotros comenzamos a tener síntomas de depresión porque perdimos un empleo, por ejemplo, o falleció un ser querido, y yo estoy viviendo mis etapas de duelo, pero luego me di cuenta que, por ejemplo, vuelvo a conseguir un trabajo, pero siento que no estoy funcionando en el trabajo porque solo puedo pensar en lo negativo, lloro, me duele, me voy, me abstraigo. Cuando estoy en casa sigo llorando, sigo en la misma situación, pero esto, cuando nos decimos que perdura en el tiempo, es cuánto tiempo, porque puede que cuando uno pierde un ser querido en medio de la ausencia, por ejemplo, uno pueda durar por lo menos un mes así. ¿Cuándo decimos que ya es un tiempo determinado? Realmente un mes es muy poco tiempo, digamos, si estamos hablando de algún tipo de duelo por pérdida laboral. Por lo menos debemos esperar unos 3-6 meses viendo la intensidad de los síntomas. Por ejemplo, un duelo normal te puede durar 2 años, dentro de un tiempo estipulado de lo esperable. Sin embargo, en ese transcurso de esos 2 años, pues hay síntomas que se pueden incrementar y que ya pueden inclinarnos más hacia lo patológico. Doctor, igual aunque sean 2 años, si son 2 años con terapia, 2 años con acompañamiento, pues son más fáciles, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y la idea es que en esos 2 años se aproveche ese tiempo y se trabaje en las emociones, se trabaje en lo que está realmente afectando o detonando ese sufrimiento tan alto, para que en ese transcurrir del tiempo, pues la persona se vaya adaptando a los cambios y encuentre alternativas de salida para su vida, como por ejemplo reestructurar un proyecto de vida. Entonces digamos que da tiempo para trabajar, pero ahora si vemos que, por ejemplo, lo que pasa es que a veces creo que se estigmatiza mucho, se le murió un familiar y tiene una semana la persona llorando y dicen ya está deprimida. Sí. Está en una fase adaptativa esperable y hay que darle chance a que sus mecanismos de afrontamiento realmente podamos ver cómo está y cómo va a afrontar esta pérdida o este cambio. A veces somos muy ligeros de pronto también en decir, sin embargo, tampoco podemos quedarnos en que eso es normal y ya. No, hay que ver los síntomas que va presentando y el incremento. Y una tusa, ¿cuánto tiempo debería durar para que no detone en ya una depresión que va a requerir ya medicación? Porque puede pasar, ha pasado, conozco personas que salen de una relación, tienen una tusa, un mal de amores terrible,
y al final terminan en terapia y al final terminan medicadas porque Y ya una pasa. relación que no necesariamente fue un matrimonio. por Sí, ejemplo. noviazgos, o sea, cosas Sí. que uno desde afuera dice, pero ven acá, o sea, ya clavo terminaste saca con otro tu clavo. novio, también, terminaste con tu novio, pero no es el fin del mundo, de amor, nadie se muere. Obviamente no todo el mundo lo vive diferente. Sí, depende ¿Cuánto también puede mucho. durar una tusa? Así es, depende mucho también de la estructura de personalidad, si hay una dependencia afectiva o no. Y el duelo realmente depende del vínculo de la persona, es decir, el sentimiento y el vínculo hacia el otro. Porque una persona incluso puede estar casada 20, 30, 40 años y me pueden llegar al consultorio felices porque ya se separaron. Entonces, el duelo realmente va a depender de ese vínculo que tú tienes con la otra persona y el significado que tiene para ti. Y bueno, también dentro de un proceso de duelo se debe dar un tiempo prudente para que la persona realmente acepte o asimile de alguna manera ese cambio. También depende de las circunstancias, cómo pasaron, trabajar, aprovechar mucho en su autoestima. Y bueno, ahí pues también si hay dependencias afectivas es un poquito más complejo y tal también vez como- más extenso el No, trabajo. y también como que para lograr salir de esos huecos o esas lagunas, lo importante es como dedicarte tiempo para ti, si te gusta algún deporte, multiplicar la opción de ese deporte, que te mantengas como tu mente ocupado, concentradito allí, y eso te permite como salir un poquito adelante y no sumergirte como en ese mundo de tristeza, de depresión, que es lo más Excelente. difícil. Pero esta conversación, niñas, Doc, vamos Pautas a de traer autocuidado. a otra experta, Mavenka Cuesta, es especialista en psicología clínica. La Gracias. Doc también nos va a conversar un poco acerca de este Mavenka, tema tan interesante. bienvenida. entre Gracias. Bienvenidísima. Un placer. Adelante Ponte por cómoda aquí. por acá. En su sofá amarillo. creo yo. Gracias. Señora Doc, estamos hablando de un tema que creo que nos has estado escuchando por allá Sí. atresito. Estamos conversando acerca de la salud mental, pero también como con un enfoque en la juventud, que es realmente los que se están levantando en este momento y más están atravesando de esta ola, a través de esta ola que está sucediendo. Cuéntanos tu opinión. Bueno, la verdad la depresión ha sido, y desde hace muchos años, ha sido una de las enfermedades de salud mental más prevalentes en los consultantes, en cuanto al consultorio psicológico se refiere y en las problemáticas también en salud pública, de alguna manera. Tanto la depresión después de la pandemia, como estaba diciendo ahorita nuestra colega, ha tenido una prevalencia altísima, casi del 4% a nivel nacional, según la Organización Mundial de la Salud. A nivel mundial también ha tenido una prevalencia muy elevada. Entonces, esto puede estar generado por diversos factores, como estábamos hablando, ¿no? Factores psicosociales, factores biológicos que no nos podemos descartar, porque siempre he dicho, nosotros somos seres biopsicosociales. Hay una composición también biológica que de alguna manera puede influir de manera impactante o fuerte en la génesis de un trastorno depresivo. Entonces, en la población infanto-juvenil, que se ha visto mucho la prevalencia con todo esto que hemos notado en los medios de los suicidios, ¿no?, que han surgido en adolescentes o en adultos jóvenes también, hablando de 18, 19 años, han generado mucho impacto y hay que también tener presente cuáles son los factores o qué los hizo vulnerables a dicho acto suicida y a de pronto una alteración del estado del ánimo como es la depresión. Es importante tener presente, y a mí siempre me gusta decirle eso a mis pacientes y a las personas con las que yo trabajo, que la depresión, para considerarse un diagnóstico, se necesita un conjunto de síntomas. La tristeza, como decíamos ahorita, oíamos en el video, no es solamente el único indicador que nos hable de depresión. Necesitamos, según los manuales de diagnósticos, ¿no?, a nivel mundial y a nivel nacional, se necesita como mínimo 5 síntomas en un periodo prolongado de 2 semanas para poder hablar de depresión mayor, en los cuales se encuentra tristeza prolongada, alteración del apetito, del sueño, sentimientos de inutilidad. Se ve muy frecuente en el paciente con depresión el concebirse no capaz de realizar cosas, ¿verdad? Y eso es algo muy característico. El paciente depresivo suele tener, como dice mucho en la bibliografía, una triada como cognitiva negativa. Pesimismo, mucho pesimismo sobre sí. fatalistas. Sí, Yo no sobre lo puedo sí mismo. lograr, no voy a ser capaz de alcanzar esa meta. Perfecto, muy bien. Sobre el mundo, ojo, sobre las demandas que el mundo me puede colocar, seré capaz de lograr esto, y también sobre el futuro.
porque es que es algo muy particular con el paciente depresivo. El paciente depresivo tiene una connotación de desesperanza. Claro. Él considera que como ha perdido probablemente aspectos relevantes de su vida, no va a seguir consiguiendo otros aspectos iguales. Es decir, se detiene mucho pensando en el futuro y no vive el presente. Fíjate que eso es muy raro, porque en el paciente ansioso se suele ver más la anticipación del futuro catastrófico, pero en el paciente depresivo se ve más la preocupación de lo que no logré. Claro. Entonces, de la pérdida. Por eso es que dicen que uno tiene que vivir en el presente, porque vivir en el futuro es con ansiedad y en el vivir pasado deprimido. Deprimido, porque el paciente con depresión, y es muy importante tener eso presente, es un conjunto de síntomas, ¿verdad? Ya llega a tener una, como decía la colega, una disfunción a nivel de sus actividades. Hay un malestar significativo en todas sus áreas de vida. Entonces, cuando ya yo me estoy dando cuenta que de alguna manera sentirme triste, además de no dormir bien, además de creer que no voy a lograr las cosas, además de pensar que, no sé, no como adecuadamente, porque puedo subir o bajar de peso. Puedo dormir mucho o dormir menos. Y eso está afectando mis áreas de vida, es el momento de tocar la puerta. Doc, y yo tengo una pregunta. Si yo soy una persona quizás que, bueno, en mi familia existe el pasado con personas con depresión, en mis abuelos, en mis tíos. O sea, si yo sé que es algo presente en mi familia en generaciones anteriores y que puede existir cierta predisposición o alguna tendencia a que yo también pueda caer en esto, tengo que estar muy apercibida. ¿Qué tengo que hacer o cuál debería ser mi estilo de vida, tu estilo de vida, si crees que puedes llegar a caer en una depresión para justamente evitarlo, contrarrestarlo? Bueno, eso es muy interesante tu pregunta, me encanta. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que tengas una vulnerabilidad biológica a la depresión, sí solo sí no te lleva a la depresión. Claro. Lo importante es cómo también tú, a pesar de que tengo una vulnerabilidad, tuve un contexto, un grupo familiar adaptativo que me brindó sentimientos de confianza, de empoderamiento, de creer en mí, y además de que me brindó no solamente satisfació mis necesidades afectivas, sino que también satisfació otras necesidades donde los cuales me hicieron sentir segura de mí misma. Claro. Eso es importante. A veces es muy delicado tener presente que porque yo tengo una predisposición, sí solo sí no voy a tener un trastorno. Sí, no significa que... Los factores sociales son importantes, pero si llegas a enfrentar una situación altamente estresante que para ti desde tu percepción o desde tu interpretación fue muy estresante y tus recursos psicológicos no estaban en ese momento aptos para afrontarlo, es probable que desencadenes un trastorno depresivo como de pronto algún tipo de otra anomalía a nivel mental. Completamente. Doc, doctoras, niñas, hay una llamada de un televidente que se quiere comunicar con nosotros. Se llama Tony desde Cartagena y posiblemente quiere hacer una consulta con ustedes, así que vamos a recibirlo. Hola, hola Tony, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Entre Mujeres. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Súper bien, Tony. Porfa, escúchanos solo por el teléfono y bájale un momentico el volumen al televisor. Ok. Bueno, yo quiero aportar, yo soy psicólogo especialista en el área clínica. Súper. Hoy en día la parte de la salud mental como tal ha generado como una catarsis, llamémoslo así, dentro de lo que es la parte de la población joven. Hoy en día la población joven se ve despierta dentro de esta problemática. Debemos de pronto, la parte de nosotros, las dos personas que están ahí que estudiaron también psicología, debemos implementar prácticamente para la salud mental, tanto en adolescentes como también en las personas adultas, implementar programas que sean contributivos para su proceso, tanto en la parte a nivel cognitiva como también en lo social, para que ellos vayan generando muchas cosas que sean bastante factibles, para que puedan ser totalmente funcionales dentro de todas las cosas que sean normales. Porque primer síntoma hay que ver todo lo que se desencadena dentro de la parte familiar. Hay familias que son bastante disfuncionales, primer síntoma. El otro patrón que genera, las inseguridades que crean la parte de la adolescencia hoy en día. Eso es un punto donde debemos de pronto nosotros como
especialistas dentro de este área, generar como que esa parte y ser bastante funcionales dentro de las cosas que sean necesarias para la población que hoy en día está viviendo unos cambios bastante exagerados. Aquí en Cartagena nosotros de pronto estamos generando eso porque prácticamente en Cartagena hoy en día genera muchos problemas con drogadicción en adolescentes, entonces hay que ver cuáles son los desencadenantes que generan esas problemáticas en ellos para que ellos de pronto en los momentos que entren en este tipo de problemas, cómo se maneja, cómo se lleva y cuáles son todos esos procesos que son funcionales dentro de las cosas que son necesarias para que ellos puedan ser totalmente libres, tanto mental como a nivel también físicos, ¿ya? Porque eso es algo que debe ser bastante complementado. Entonces eso era lo que le quería aportar, un excelente programa, muchas gracias por su atención y que bueno, que Dios los bendiga. Ay, qué divino, Tony. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Excelente aporte, pero ahorita me quedó sonando algo que también Tony hacía referencia. ¿A qué nos referimos cuando decimos recursos psicológicos? Los recursos psicológicos son las estrategias de afrontamiento que tú vas aprendiendo a través de tu historia de vida, que te enseñan, porque es que no nacemos con ellos. Correcto. Nuestra familia nos enseña a saber cómo puedo yo tolerar la frustración. Claro. La farmacia natural que tenemos. Me encanta ese término, gracias. Me gusta mucho. La farmacia natural, cómo de pronto también nos enseñan desde pequeños a afrontar dificultades, a afrontar la frustración, a afrontar y a resolverlas. Cuáles son de pronto desde el modelado, desde cómo también yo vi a mis padres resolver conflictos, eso también influye como un aprendizaje por observación a que yo también puedo tener esos recursos para aprender. Completamente, claro. Ahorita Tony decía algo interesante, si parto o vengo de una familia disfuncional es un factor de vulnerabilidad a desarrollar algún tipo de patología y en este caso de depresión. O sorpresa, y muchos se preguntan, bueno, vine de una familia con escasez, con maltrato, abandono, etcétera, ¿por qué he decidido no o por qué no me he deprimido? Ahí viene también la red de apoyo que has tenido, aparte de esta familia que te ha brindado esa seguridad y que también te permite ser resiliente y eso, la resiliencia es algo que ayuda mucho. Que ha sido como ese talón de Aquiles o que Exacto. ha sido como ese bastón para soportarte y permitirte a ti salir adelante, florecer. Es un factor protector en la salud mental. Completamente. ¿Podrá una persona, un ser humano, un joven, inducir la depresión? Después de la pausa. Ok, Después de la pausa, interesante. Me encanta la pregunta. Conversando acerca de un tema bastante importante y sobre todo en la familia, la salud mental. Y tenemos, por supuesto, a dos expertas en el tema que están aquí compartiendo todas sus ideas. Doctoras, dejábamos aquí sobre la mesa una pregunta y es, ¿puede el ser humano inducir su depresión? Buscarla. ¿Es correcto? Autoinfligirla. Correcto. Depende de los factores que esté viviendo. Yo pienso que eso no es algo intencional. Yo creo que nadie nos gusta estar sufriendo, ¿verdad? El dolor no es algo que nos han enseñado. De pronto para generar lástima o tristeza. Y si lo hago, es importante revisar por qué yo estoy tendiendo a este comportamiento para recibir la atención del otro. Exacto. ¿Qué pasa? Que a veces decimos, cuando hay los intentos de suicidio, que en las redes ha habido muchos discursos relacionados a quiere llamar la atención. Ok, si quiero llamar la atención, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Cuál es la ganancia? Algo quiero demostrar. El solo hecho de hacer una conducta autoinfligida para llamar la atención ya psicológicamente me está diciendo algo. No es llamar la atención. Algo quiero decir y por medio de esto lo estoy verbalizando o lo estoy expresando porque no tengo los recursos de las habilidades sociales para poder yo expresar cuáles son mis sentimientos o qué es lo que me desagrada o no me gusta o no puedo afrontar y busco de pronto, en el caso del cutting, autolesionarme. Yo recuerdo que a pacientes que yo he tenido con cutting les digo, qué interesante saber que en el espacio de la consulta me puedes contar esto y no usar tu cuerpo para eso. Claro, ¿verdad? Pero ahorita hablábamos también detrás de cámaras, Doc, Johanna, que justamente para tener desarrollados esos recursos que quizás podemos traer ya, pero que si no ponemos en práctica pues es muy complejo, y que hablábamos que quizás esas situaciones socioeconómicas difíciles pueden desencadenar ciertas cosas.
A veces los padres, cuando quizás trabajamos y comenzamos a tener mejor calidad de vida, entre comillas, desde la parte económica, y tenemos hijos y en medio de la crianza decimos, ay, para que no se frustre vamos a darle todo lo que yo no tuve y que quiero que él tenga porque no quiero que sufra. Pero quizás no le permito a él desarrollar entonces esas herramientas para poder decir qué hago ante la frustración, qué hago ante el aburrimiento, qué hago ante un no. Y porque finalmente es rico tener en la crianza y poder acobijar a los hijos por mucho tiempo, pero los hijos van a tener que salir de casa, van a tener que ir a estudiar, van a tener que ir a trabajar. ¿Y qué hacer entonces para que sí sepan afrontar cosas como un no? Así es. Interesante pregunta y creo que eso es una de las cosas que más está afectando hoy en día y uno es enseñarles a ellos y brindarles espacios en donde realmente puedan aburrirse, en donde realmente puedan aprender a conocer algo de frustración y ellos mismos van intentando buscar alternativas. Por ejemplo, desarrollan más la creatividad, aprenden a desarrollar más la comunicación directa con las personas que están a su alrededor, promueven un poco más los lazos familiares y afectivos, se fortalece la autoestima en ellos, pero para eso igual nosotros debemos darles esa oportunidad para que ellos tengan sus propios espacios en donde puedan reaprender quiénes son y cómo incluso en su tiempo libre redistribuir sus actividades. Y qué importante que en esos espacios realmente se den, así mismo como lo acabamos de llamar, un espacio para que ellos mismos busquen recursos para salir de la aburrición y que no tengan que recurrir a la tecnología, que es lo que pasa mucho con los niños. Estoy aburrido, no tengo que hacer, estoy frustrado, no, pero ¿qué me pongo a hacer? Ya no hay nada que hacer, a esta hora vamos a salir. Y entonces como uno no les dice, mira, vas a hacer esto o lo otro, la alternativa para ellos, y si uno no la regula, es las pantallas, el iPad, YouTube, y ahí entonces realmente no están haciendo nada. Además es como padres que dicen, ese niño, ¿por qué está triste si yo se lo doy todo? Exacto. Son las primeras preguntas. Y ahí que va se también, digamos, el ejemplo, el modelaje, como decía la doctora también, el ejemplo que le damos, porque a veces somos muy irónicos y contradictorios, ¿no? No utilices el celular a esta hora y yo estoy pegada con el celular. Entonces mi atención está pegada en un móvil y realmente el niño que viene corriendo a querer mirarme y escucharme o que lo abrace o que lo atienda, yo estoy distraída en otras cosas que realmente en ese momento, en ese contexto no son prioritarias. Doctora, entonces es aprender un poco a negociar nosotros mismos para que ellos de una manera natural y asertiva puedan ir aprendiendo que es normal y existen y son sanos ese tipo de espacios también para ellos. Completamente. Una vez mencionamos que estábamos con unas expertas aquí en nuestro sillón amarillo, se activaron las líneas y tenemos una llamada a Carlos desde Valledupar. Hola, hola Carlos. Aló. ¿Cómo Buenas estás? Tardes. Bienvenido a Entre Mujeres. Buenas tardes. Sí, ahí dice Entre Mujeres, pero bueno. Tú eres bienvenido, tranquilo. Bendito entre las mujeres. Ah, bueno, no quiero estar en el sillón amarillo. Bueno, mire, lo que sucede es lo siguiente. Gracias, pues, un cordial saludo a los panelistas de este programa, pero yo quisiera anexar algo. Lo que decía una de las doctoras que están ahí. Mal acostumbrar a los hijos que todo hay que dárselo cuando ellos lo piden eso nos lleva a que haya depresión y que haya una mala crianza en cada uno de los hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros acostumbramos a decir lo que decía una de las panelistas ahorita, es que yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve, y eso es una cuestión mal influenciada. ¿Por qué? Porque el niño va a captar no lo que le falta, no lo que tiene, sino lo que le falta. Y él así, pues, él va a pedir más y más y más. Y ese es uno de los mecanismos que conllevan a que el niño o el adulto llamen la atención de alguna u otra forma. Yo soy psicólogo social, por eso mi apreciación al respecto. ¿Sí? Es muy bueno el tema. Me gustaría... Yo quiero hacer una pregunta. Cuando hay un enfermo en la casa, vamos enseguida donde el médico general. Nunca decimos, yo voy a ir donde el psicólogo para ver de dónde proviene el mal. ¿Por qué? Porque el psicólogo es el que le puede direccionar a la persona, usted está sintiendo esto. Ahí sí lo remite donde el médico general para que el médico general lo remite al especialista del momento. Sí, entonces mire el error grave que nosotros cometemos. Yo no coincido eso de que una persona se sienta cualquier malestar, puede ser depresivo, puede ser
psicosocial, puede ser cualquier índole, pero de una vez vayan a donde el médico general para que el médico general le prescriba. ¿Qué le va a prescribir? Si el médico general no lleva una secuencia de lo que está sufriendo esa persona. Entonces, nosotros estamos sufriendo un trauma en estos momentos de una persona que tenemos en Manizales. Yo lo que le puedo dar es fortaleza a los familiares de que de ellos no se opaquen en ese momento, sino que al contrario le den mucha fortaleza. ¿Por qué? Porque la persona que está en estos momentos en estado crítico, al sentir que todo el mundo tiene las defensas, todo el mundo está por debajo, él también va a caer en ese dilema. Entonces era lo que quería aportarle. O sea zapatero a sus zapatos. Desde el colegio, yo no he visto que en los colegios le infundan, en los colegios hay psicólogos, pero psicólogos que cuando el alumno tiene cualquier dificultad, cualquier cuestión, porque peleó con el compañero, pero no se hace un tratamiento adecuado. Sí, muchas gracias. Gracias a usted, señor Carlos, gracias por comunicarse. Todos hablan de la prevención, cómo deberíamos estar previendo estos espacios, hablándole a los chicos, pero ahorita, antes de recibir otra llamada que tenemos allí, quisiera decir algo súper importante que usted dijo ahorita, Doc, y es que esa persona que quizás se corta, se autolesiona, no se atreve a comunicar lo que siente o no sabe cómo, pero porque también nosotros en medio de la crianza o en medio de esos procesos no les damos al espacio a los niños a que nos expresen lo que sienten, sino que ponemos nuestra postura de padres por encima de ellos porque somos sus autoridades y sí, y punto, y no más, y no quiero escucharte, y es lo que yo diga y punto. Y están entonces acostumbrados a callar tanto lo que sienten, lo que piensan, porque sienten que nunca lo que digan va a ser escuchado o tiene importancia. Porque es justamente todo el tiempo vamos como lastimando esa comunicación y después queremos que cuando ya está mal, ay, ¿por qué no me dijiste? Ya dañamos la comunicación. Completamente. Claro. Yo sí quisiera por parte de usted, Doc, perdón, amiga, ahorita, no sé, que nos cuenten, que nos den ustedes recursos a nosotras y a los que nos están viendo de lo que deberíamos hacer, tips o sugerencias del estilo de vida que deberíamos tener nosotros los jóvenes para evitar caer en una depresión y sabiendo que hay que enfrentar todos los días desafíos. Con esto, ¿a qué voy? A que sean ustedes las profesionales quienes nos hablen de la importancia de una buena rutina, de un buen estilo de vida, de una buena alimentación y de la comida. Y actividades extracurriculares y que ustedes nos expliquen cómo eso influye directamente en el estado de ánimo y en la salud mental. Ahora ¿sabes sí, amiga, qué? Hay algo hay algo que decía yo puntualmente y que escuchábamos del televidente anterior que nos se comunicó, y es que en los colegios, pienso que los colegios es el lugar principal. Si el hogar está bien, es perfecto, pero en el colegio es donde iniciamos esos conflictos con los compañeritos, pero cuando vamos a la psicóloga, a la psicoorientadora del colegio, lo que hace es ponernos un castigo por la conducta, pero realmente no es evaluar por qué ese niño está teniendo este tipo de comportamientos, porque muchas veces el niño no encuentra el apoyo en su casa, peor aún, lo que hacen es llamar a los papás, y yo soy psicóloga acá. No, y el papá seguramente no es un papá que está allí presente con el hijo, o que realmente, porque es así, tenemos que decirlo, se interese realmente por la situación en la que está atravesando el niño. Hasta puede ser un causante y un detonante, pero lo dejamos pasar completamente. Mucho detonan depresión. Y quizás el niño no siente la confianza para hablarlo con el padre, pero quizás si ese psicoorientador de la institución encuentra la forma profesionalmente de conversar con el niño, algo se puede lograr. Quizás a tiempo podemos detectar. O sea, como que lo que tú dices, amiga, es como que ya hacer un llamado a todos esos psicólogos que trabajan en colegios y digamos que darle un manejo que no sea negligente cuando ven que un niño está atravesando por alguna situación. Por supuesto que la llamada a los padres es pertinente, pero el acompañamiento, y más que esperar soluciones por parte de los padres estamos esperando un apoyo por parte del experto, del psicólogo. Sí, es un trabajo como congruentes. Niñas, pero Jorge de Santa Marta se comunica en nuestras líneas también para darnos los hombres están activados. Activísimos. Hola Jorge, bienvenido Entre Mujeres. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Ay, pero corazón, escúchanos solo por el teléfono y bájale un poquito al televisor mientras conversamos. Sí, bueno, listo. Juicioso. Ahí ya lo listo, hizo. Ahí está perfecto. Jorge, cuéntanos, nos has estado escuchando. Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos un familiar que tuvo una pérdida del padre. Él presenció eso, la muerte. Ese día lo estaba acompañando. Bueno, de ahí empezó una depresión, un estrés.
ahorita mismo a él lo diagnosticaron esquizofrenia paranoide, pero él viene siendo tratado por psiquiatra y psicólogo. Pero la medicación, el cada ratico será que, o sea, como que no le hace. Ya nosotros los familiares somos los que le hemos estado sacando a la playa, o sea, terapia psicosocial, que de pronto nosotros somos, la recuperación que él ha tenido no es por parte de los psiquiatras, de la medicación. O sea, no sé qué se puede hacer ahí, la parte de psicología, no sé. O sea, ¿Lo puede explicar? sí. Doc, ¿qué apoyo, qué consejo les puede dar a Además de nuestro la red de apoyo que televidente? está funcionando. Bueno, no sé. No. Ya cuando, pues, lo que comenta el oyente, si hablamos de una esquizofrenia, es otro tipo de trastorno que está enmarcado dentro de los trastornos psicóticos. Pero sí, podemos tener de pronto una esquizofrenia con una comorbilidad de depresión. Podemos ver los dos trastornos, es probable que tengamos un trastorno de tipo dual. Él comenta que al parecer el medicamento no está dando resultados, pero sí la red de apoyo, es decir, las actividades que están haciendo. Lo que yo podría sugerir muy respetuosamente, porque de alguna manera la medicación la receta el psiquiatra, quien es el experto para medicar, porque nosotros los psicólogos clínicos no tenemos la potestad de medicar. Yo le podría recomendar, primero que todo, uno, que continúe con la red de apoyo que está haciendo, que me parece fantástico. Las investigaciones han demostrado que la red de apoyo es fundamental para promover bienestar. Y dos, ir al psiquiatra, comentar lo que está sucediendo a nivel de el medicamento para ver de pronto él desde su experticia qué puede de pronto recomendar. De acuerdo, pero Doc, a propósito de ese tema tan delicado, pero que yo siento que todavía sigue siendo tabú, el tema de la medicación. Yo siempre recuerdo que cuando en muchos casos justamente la red de apoyo termina siendo la primera negligencia hacia ese proceso, porque cuando el psiquiatra dice, mira, en estas situaciones ya debe comenzar a medicarse, es la misma familia que dice, no, lo último que sea la medicación, yo veo si lo amarro a la pata de la cama, yo veo lo que hago, pero no, él no puede tomar eso. Oye, pero yo no lo quiero ver dependiente. Hablando de amarrarlo a la pata de la cama, ustedes escucharon las noticias aquí en el Departamento del Atlántico, Claro. que a un familiar lo amarraron en la pata de la cama durante años. Y bueno, en este caso era porque decían que el padre decía que estaba endemoniado, que estaba poseído por un espíritu, pero yo creo que es bien importante eso que ha traído Tony, por ejemplo, Carlos, a colación, de que es necesario acudir al especialista y no por uno ir al especialista quiere decir automedicarse, que ya todo malo pasó, o que las pastillas depresivas de mi amiga me funcionan a mí, Eso es muy o que, por común. ejemplo, nosotros seamos esa red de apoyo que dice, no, a mis hijos que no le den, o a mi paciente, o a mi amigo, o a mi familiar que no le den, porque después se me vuelve bobo, dependiente, y está más zombie que vivo. Hay tantos tabús alrededor de la medicación. Sí, y lo que decía Jorge, de hecho, que estaba escuchando como esa voz de aliento, como esa forma de querer salir o ayudar a su familiar. Él dice que la conducta social, Jorge, si sigues ahí escuchándonos, le ayudó muchísimo porque ellos lo llevan a la playa y demás. Pero más allá de la conducta social, ¿qué otros tips pueden aplicar ellos en casa para ayudar a eso? Psicoeducarse. Es importante que busquen la psicoeducación para poder comprender la problemática del paciente, porque es que si no comprendemos la problemática del paciente, no voy a poder llevar a cabo las herramientas o las estrategias necesarias para seguir promoviendo ese bienestar. Doc, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo nos psicoeducamos? Primero que todo, yo le preguntaría al psiquiatra, yo si fuera el caso mío, ¿qué debo hacer como familiar de este paciente en este caso de este, no sé, trastorno en particular, con respecto al manejo de la medicación? Sí, bueno, aquí si hablamos de esquizofrenia, la esquizofrenia requiere un tema bastante también amplio, pero a esos pacientes a veces no les gusta tomar la medicación por los efectos secundarios que las medicaciones generan. Entonces es importante hacerle ver que ese equipo interdisciplinario con el que esté atendido o esté atendido ese paciente siempre esté psicoeducando a ese familiar y dándole esas armas o muestras o señales que puede tener claros para poderlo proteger de algún acto que pueda atentar contra su vida, ¿verdad? Otra cosa importante, leer, buscar la información pertinente. Si de pronto yo me he encontrado con familiares que no tienen ni idea de que es un trastorno mental. Entonces siempre a nosotros como terapeutas también tenemos que hacer una psicoeducación muy completa y ser como muy enfáticos y muy empáticos
en la problemática del otro y entender que el otro también está recibiendo un diagnóstico, aunque no lo tenga. Doc, es el que familiar lo vive. Yo siento que si bien hay tabú con el tema de la medicación cuando se trata de enfermedades mentales, y no entiendo por qué, porque así como nos duele la pierna y tomamos medicina para la pierna, para esta también hay que tomar. Ahora, imagínense el tabú que también existe, sobre todo con el simple hecho de reconocer que existen enfermedades mentales. Es que hay personas que por ignorancia, como el caso que mencionaste ahorita, Sole, amarran a su familiar a la pata de la cama porque no conciben la posibilidad de que lo que tiene esa persona no es que esté endemoniado, tampoco es que necesite un exorcismo, no tiene nada que ver con algo paranormal, sino con algo mental. Y qué importante es empezar a divulgar y que la gente aprenda, entienda, reconozca que las enfermedades mentales existen, nos puede pasar a cualquiera, necesitan atención médica urgente y deben ser tratadas como lo que es, algo médico. Eso que tú acabas de decir es muy importante porque es lo que estamos haciendo en este momento. Exacto. Utilizar los medios, utilizar las redes, utilizar todo lo que está en tendencia en cuanto a la parte visual y auditiva para poder siempre educar en que si nos enfermamos de nuestra mente, también no es malo. Lo que pasa además le voy a decir tenía 20, yo me acuerdo que decía como que tenía 20 años encadenado. Quizás hace 20 años cuando fue a donde algún psiquiatra o algo no le dieron pues la mayor tratamiento o quizás no sabían cómo hacerlo, pero hoy por hoy son muchas el desconocimiento era tal, muchos los medicamentos, 20 años para no hacer nada. Se está acabando el programa, Sole, y ellas no me han respondido la pregunta. Estoy todavía esperando. ¿Qué tenemos que hacer los jóvenes hoy en día para evitar caer en depresión? Bueno, las personas, sí, no yo puedo solo decir jóvenes. dos tips importantes y a mí me encanta siempre cuando psicoeduco en la prevención de salud mental, en promocionar salud mental, establecer una red de apoyo importante, establecer una calidad de vida como tú lo acabas de decir, hacer ejercicio fomenta bienestar. Neurológicamente hay muchas explicaciones al respecto, tener una red de amigos, cumplir con un proyecto de vida, porque si tienes esperanza y tienes sueños y metas, ilusiones, vas a querer seguir viviendo. Vas a querer seguir viviendo. Los proyectos de vida van cambiando de acuerdo a las etapas de vida que estemos, ¿verdad?, atravesando. Y ante todo, fortalecer su autoestima en sí mismos haciendo diversas actividades. Yo siempre le digo a mis pacientes, haz actividades, porque ¿sabes qué pasa con el paciente con depresión? Cree que se espera sentir mejor para hacer las actividades que antes no hacía, que antes no disfrutaba. Y se le olvida, Doc, que mediante algunas actividades lo que podemos fomentar es la hormona de la felicidad. Totalmente. Que es lo que yo le llamo farmacia natural, que son recursos que están dentro de nosotros a los que podemos acceder cuando queramos, en caso de no querer tomar medicación, que ya sí no es una decisión nuestra, pero en caso de no querer llegar a eso, hay una farmacia natural a la que podemos acceder. Joana, tus tips. Y sí, los patrones de sueño son indispensables. El tiempo de calidad que le brindamos a los nuestros en el tiempo presente, en el tiempo en que realmente tenemos la oportunidad, marca diferencias. La comunicación, el cariño que hoy en día se ha perdido y se ha intentado reemplazar por otras cosas que jamás se va a lograr. La calidad en la alimentación es fundamental. Y por supuesto todo aquello que tiene que ver con autoestima, con desarrollar un carácter definido en un niño. Evitar relaciones tóxicas. Así es. Ay, ese tema más Eso depende mucho del acompañamiento y la observación que yo esté haciendo con la persona que está creciendo en mi casa o con la persona con la que convivo. Además que ser o tener bastante presente y que sea importante que ir al psicólogo no es porque simplemente estás loco. Ir al psiquiatra es porque no amigos. Ya es caso perdido. Exacto, es encontrar una ayuda, encontrar una red de apoyo que muchas veces lo estamos necesitando. Y todos necesitamos terapia. Sí, todos, aunque quieran decir es que yo soy fuerte y demás, necesitamos terapia, necesitamos conversar con alguien acerca de esos problemas por los que estamos atravesando. Como quien dice, liberarnos. Y por último quería pues también decir que es muy subjetivo, todo esto es muy relativo. Total. Y realmente en muchas ocasiones no es suficiente con la intención de querer ayudar. Necesitamos asesorarnos, necesitamos recibir psicoeducación de fuentes reales, educativas, científicas, comprobadas y pedir ayuda en el momento en que sientan que corresponde.
Así es. Necesitamos más amor, más empatía en este mundo, en este universo. Y más Señores, gratitud. señoras, Y más tiempo para entre y mujeres. sin duda ¿verdad? alguna más tiempo para entre mujeres, por favor, porque ya la presión ha llegado al oído. Esto se acabó, señoras y señores. Pero mañana nuestra cita es aquí, 3:30 p.m. y vamos a hablar acerca de las relaciones tóxicas, con amigos, con novios, con con compañeros de trabajos que nos hacen Soledad, tú eres el muy programa. tóxica, con la compañera tóxica. Mentira, Las compañeras tóxicas, no, mentira. Pero sí, señores, aquí a las 3:30 p.m. el día de mañana nos vemos. ¡Mua! Chao, chao. Uniendo la región. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI.